Urgente, comuníquense con los especialistas de salud en tus manos. Doctor Miguel, hoy día tenemos un amplio e interesante programa. Hablaremos no solamente de aquella medicina orientada al tratamiento, sino aquella medicina innovadora, la medicina molecular, doctor Miguel. La medicina del futuro, aquí llamamos la medicina molecular. Aquella que no vemos, aquella que sea muy chiquita, aquella que esté asociada con todos nuestros procesos de funcionamiento de nuestro cuerpo. Precisamente para eso hemos tenido la oportunidad de contar con un invitado muy especial. Exactamente, doctor. ¿Usted sabía que si nosotros conocemos la diversidad genética de todos los pobladores, podemos llegar a prevenir, diagnosticar, hacer tratar enfermedades menos comunes? Para desarrollar este tema tenemos el honor y el agrado de recibir al doctor Heiner Guío. Él es médico graduado de la Universidad Cayetano Heredia con especialidad y doctorado en medicina molecular en Japón y postdoctorado en inmunología en Londres. Él tiene una amplia experiencia en la investigación clínica y molecular y fue que retornó hace 10 años invitado por el Instituto Nacional de Salud para la implementación de un laboratorio de genética, biología molecular e inmunología. Desde entonces se encuentra dando soporte para la investigación de enfermedades transmisibles y una de ellas la tuberculosis. Le damos la bienvenida, doctor Heiner. Muy buenas noches. Bienvenido. Doctores, muy buenas noches. Grato de estar en Trujillo y en su programa y poder compartir un poco de experiencias y conocimiento teórico y mis experiencias en las investigaciones que he tenido. Doctor, un poco para tratar de poner al tanto a nuestra población televidente, a aquellos que nos acompañan a través de la señal de UCB satelital, es para comentar precisamente la bondad que tuvo Dios en esta tierra y ponernos a muchas personas de distintas características y compartir unos rasgos en común, pero también contar dentro de nuestra población aquellos grupos de personas que originalmente son propios de nuestra tierra. Hablemos de los descendientes de la raza inca, los descendientes de la cultura mochica, la cultura chimú en el norte, y toda esa carga genética, ¿cómo la podemos explotar? ¿Hacia dónde va orientada la expresión de esos genes que venimos heredando a través de nuestras generaciones? Bueno, lo primero que debemos saber en genética es que nos parecemos más. El 99% de la carga genética es similar entre un ser humano y otro. Es en menos de 1% en que hay diferencias genéticas. Y es ese menos de 1% que nosotros queremos conocer en la población peruana, una población nativa y una población mestiza. Queremos identificar genes que tienen algunas mutaciones que podrían hacer al nativo o mestizo peruano tener una susceptibilidad o una resistencia a una enfermedad transmisible y no transmisible, infecciosa o no infecciosa. Doctor, para comenzar, ¿podemos definir qué es la medicina molecular y cuál es su importancia? Básicamente, la medicina molecular es un campo donde se une las ciencias básicas como la biología molecular, inmunología, genética, para un poco interpretar lo que es la clínica, la sintomatología. Muchos de nosotros en las escuelas de medicina hemos aprendido la mayor parte clínica, muy poco hemos hecho laboratorio. Y es lo que me lleva a estudiar esto fuera de Perú. Me apasiona, ya que el entrenamiento es por las mañanas, como aquí lo han hecho ustedes, una residencia médica, y en las tardes hacer investigación en laboratorio utilizando técnicas moleculares y tecnología en genética, inmunología y biología molecular. Más detallado. Así es. Esto nos permite de alguna manera poder también contar con información propia del paciente que ya trae como un código heredado a través de la expresión de sus padres, de sus ancestros, y que puedan de alguna manera definir sus riesgos de desarrollar enfermedades. Definitivamente. Todos estos riesgos, estas mutaciones, obedecen a cambios evolutivos en la interacción el paciente y el ambiente. Pero estos cambios son heredados, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es identificarlos oportunamente para ir a una medicina más preventiva. Todo lo que conocemos en genética es producto del proyecto del genoma humano, ya publicado en el año 2002. Sin embargo, en este estudio se consideró población caucásica, europea, población asiática, población africana,
pero no se consideró mucha población amerindia que va desde México hasta Argentina. ¿Qué somos nosotros? Nosotros pretendemos con este proyecto del Instituto Nacional de Salud contribuir con nuestra población al proyecto Genoma Humano, a esta base de datos, donde nos podría hacer entender un poco más de la diversidad genética, no solamente mundial, sino también local. Doctor, ¿qué significa actualmente que el Perú cuente con este tipo de estudio genético y molecular para el futuro nuestro? Definitivamente es un gran avance, una iniciativa tomada desde una institución pública como es el Instituto Nacional de Salud. En América Latina, solo México ha tomado el primer proyecto. Nosotros seríamos el segundo país en hacer estos reportes y compararlo con la base de datos que existe en el genoma humano. Esto nos haría tener una medicina preventiva en los próximos 5 o 6 años, localizar dónde hay estas mutaciones genéticas y con mucha anticipación poner políticas de salud para que no se desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, diabetes, hipertensión u otras. Precisamente acerca de ello iba a comentarle. Nosotros ya tenemos cierta predisposición de acuerdo a los patrones hereditarios. Mis padres fueron hipertensos, mis abuelos hicieron hipertensión, entonces es muy probable que dentro de la predisposición familiar que yo tengo, en la carga genética, pueda yo desarrollarlo. Y si soy una persona que no tiene estilos de vida, no hace ejercicio, come como descosido, además tiene diabetes, tiene también el hábito de fumar, pues eso lo va a predisponer con mayor posibilidad a desarrollar una complicación más adelante. Así es. Una cosa muy bonita del proyecto que desarrolló México fue de que ellos descubrieron oportunamente que ellos tenían mucha susceptibilidad a desarrollar hipertensión. Ahora, cuando usted va a un restaurante en México, la comida viene con limitada cantidad de sal y un salero. Entonces, eso le da la opción a poner la cantidad necesaria de sal y cambiar un estilo de vida, ¿no? Es una medida de prevención oportuna y aplicación de la salud pública. Doctor, ¿y a partir de qué edad es que un paciente o un poblador ya se puede someter a ese tipo de estudios? Bueno, los marcadores genéticos son los más estables. O sea, uno nace con una carga genética muy difícil, va a cambiar. Entonces, si se toma una prueba genética a los 18, 25, 60, no va a cambiar mucho. No es como una foto que uno pueda tomarse de niño, de adolescente, de adulto, no, va a seguir los cambios normales fisiológicos. Sin embargo, para que nuestro público inteligente pueda entender, aquella carga que uno ya trae, de alguna manera la va a conservar durante toda su vida y es más, la va a transmitir a través de la herencia de sus hijos. Pero puede ser modificada, ¿verdad? Por cambios y factores ambientales. Bien difícil que sea en una sola generación. Generalmente eso pasa alrededor de 200, 300 años con cambios evolutivos muy fuertes. Pero es estable. El marcador genético es el más estable que existe en todos los estudios moleculares. Doctor, ¿y por qué existe esa predisposición de ciertas poblaciones? Estaba viendo algunos videos de esta diversidad genética a desarrollar un tipo de enfermedades y otras no la tenemos. Bueno, eso obedece básicamente, inicialmente a cambios evolutivos. Cuando el ser humano inició en África y vino con su ruta migracional tomando la teoría del estrecho de Bering y pobló América. Particularmente, por ejemplo, en el tema de tuberculosis se encontró muchas poblaciones que han muerto por el tema de tuberculosis. Significa los que avanzaron tenían una cierta resistencia a la enfermedad. En teoría, los que migraron a América deberían tener una resistencia a tuberculosis, pero ya después viene el mestizaje. Entonces hemos mezclado con poblaciones que tienen un poco más de susceptibilidad. Para esto también el hábitat. Nosotros tenemos un hábitat muy agreste como es la altura, la hipoxia, y muy poco de eso se conoce en ciencia. Tenemos también una población importante que vive en la selva, el 60% está parasitada, un sistema inmunológico totalmente alterado, y sobre eso viene una enfermedad como diabetes, hipertensión, y eso todavía no está descrito. Nosotros estamos estudiando y planteando nuevas formas de tratamiento y manejo para ese tipo particular de población. Doctor, nuestros abuelos decían ese dicho popular: el que no tiene de inga, tiene de mandinga, lo cual significa que nuestra población, por más que tratemos de mantener la pureza, entre comillas, de nuestra generación, ya ha sufrido cierto tipo de mestizaje. Le quiero hacer una pregunta antes de ir a nuestro corte y espero que pueda responderla después de ello. Significa que al haber mucha mezcla de razas, ¿se distorsiona esta expresión genética? Después del corte, lo invito a responder. Así, estamos con un gran especialista, el doctor Heiner Guillo. Volvemos.
Muy bien, continuamos con el programa y con el doctor Heiner Guío, quien nos está hablando de diversidad genética y medicina molecular. Nos quedamos con una pregunta, Miguel. La pregunta, doctor, si es que el mestizaje influye mucho en la expresión de la carga genética de un grupo humano. Definitivamente. El mestizaje no solamente entendemos como una integración de miembros de una sola comunidad, sino también, por ejemplo, si una comunidad caucásica viene a migrar a América en el periodo de la conquista, en las guerras, todo eso influye en un mestizaje y claro que influye en ese problema, porque hay muchas susceptibilidades genéticas de otra población como europea, asiática y africana, que durante un mestizaje pueden ingresar a nuestra población nativa y posteriormente ser expresada. Doctor, una pregunta para que quede claro para el televidente, ¿qué tipo de enfermedades puede estudiar o tratar la medicina molecular? Y una cosa que me quedó, ¿por qué hizo usted la especialidad en Japón? ¿Qué lo llamó a hacer la especialidad en Japón? Y tratando, Katy, de engarzar ahí mismo el sentido de la pregunta, usted habló acerca de susceptibilidades. Y uno de los rasgos o una de las enfermedades que tenemos más frecuentemente en nuestro medio dentro de las infecciones trata acerca de la tuberculosis y usted comentó del origen de la tuberculosis y su diseminación. Nosotros como nativos o amerindios, ¿tenemos algún patrón de resistencia a la tuberculosis? Perfecto, te respondo más o menos en un orden que voy a elaborar. Cuando termino la escuela de medicina me dan una oportunidad de viajar a Estados Unidos, atiendo algunas conferencias y me interesó mucho cómo el clínico manejaba muy bien las ciencias básicas, la inmunología, genética molecular. A mi entender, yo pensaba que eran profesores solamente universitarios de laboratorio, pero no era así, eran clínicos que veían pacientes diariamente. Me entero que en Japón desarrollaban mucho esto de la medicina molecular. No me frustraba por estar en un laboratorio, pero tampoco por ser clínico. Entonces decido viajar a Japón, ingreso a una escuela de doctorado y me formo durante 6 años. El entrenamiento en la mañana en el hospital y en las tardes me llevaba las muestras, fluidos, tejidos, al laboratorio y hacía toda la parte molecular, ¿no? Eso fue por qué me llamó la atención. Y respondiendo también a su pregunta, la aplicabilidad de estos métodos es para enfermedades infecciosas y para enfermedades también no infecciosas como diabetes, hipertensión. O sea, la aplicabilidad de estas técnicas es amplia. Muy buenas noches, bienvenida. Sí, me hicieron una biopsia de hígado y, o sea, para ver qué tenía mi hígado, ¿no? Si era una hepatitis contagiosa, pero me decían que era una hepatitis autoinmune. Y de ahí me trataron con corticoides, todo, pero después sabieron que también mi tiroides estaba alterada. Y todo se me complicó, y a raíz de tanto corticoide también mis huesitos están mal, pero estoy en tratamiento suplemente. Doctor, mi pregunta es, ¿me voy a curar del hígado? Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Comentábamos también que el origen de las enfermedades del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes en las cuales el sistema de defensa ataca al organismo o algunas partes del organismo reconociéndolas como extrañas, también puede tener influencia de la medicina molecular en el diagnóstico y tratamiento. Definitivamente, toda esa respuesta del organismo es una expresión genética. Entonces, y lo que hace finalmente esa expresión genética es crear ciertas proteínas o carbohidratos que tienen que ser moduladas con algunos medicamentos, que es como los medicamentos que está tomando la señora. Hay algunas enfermedades que definitivamente no se pueden curar, como una enfermedad infecciosa, donde se toma un antibiótico por cierto número de días y termina el periodo. Y después el sistema inmunológico se hace cargo. En algunos tipos de enfermedades, como las que acaba de mencionar la señora, el tratamiento tiene que ser crónico, como por ejemplo la diabetes también, o la hipertensión, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado con la medicación que está tomando y ser bastante consecuente y llevar una vida normal. Doctor, ¿por qué su interés de la implicancia de la medicina molecular específicamente en la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis realmente desde la escuela de medicina me llamó mucho la atención, no solamente porque es una enfermedad histórica, es una enfermedad que ha padecido el Perú y el mundo. Cuando llego a Japón, curiosamente, se investigaba mucho en tuberculosis, pero no un tipo particular de tuberculosis activa, la cual nosotros conocemos, que es el paciente que tose, está delgado y necesita tratamiento, sino un tipo de tuberculosis latente, que es aquel individuo que tiene la micobacteria, la bacteria, 80% en el pulmón, pero no tiene sintomatología, pero en cualquier momento puede desarrollarla y eso se llama reactivación. Doctor, lo invito a recibir una llamada de larga distancia. Muy buenas noches, Chimbote, bienvenido a su llamada. ¿Con quién tenemos el gusto de comunicarnos esta noche? Buenas noches, con la señora Paola Flores. Muy buenas noches, Paola. bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Quería saber si se puede, con la medicina molecular,
¿hay alguna posibilidad de cura con la distrofia muscular? Con la distrofia muscular. Bueno, yo creo que esas son enfermedades crónicas que tienen muy buenas terapias para paliar un poco la sintomatología, pero muchas terapias todavía están en investigación. Así No es. podría decir que por el momento existe una terapia ya concluida. Son líneas de investigación innovadoras en general, no solamente para las enfermedades que puedan afectar de manera, como mencionaba anteriormente, activando la inmunidad contra el propio organismo o enfermedades degenerativas de origen no muy bien establecido, pero conforme se puedan ir elucubrando las causas, el origen de las mismas, pueda ir descubriéndose también un tipo de respuesta y que pueda ser el fundamento pues, basado en la medicina molecular. Así es. Y doctor, ¿y cuál es el objetivo de estudiar la tuberculosis en el poblador peruano? El objetivo de estudiar en el poblador peruano es que queremos identificar, y tenemos ya algunos estudios y unos resultados muy interesantes que se los comparto, en colaboración con el Methodist Hospital, el Instituto Nacional de Salud y una ONG local como el Biotech. Encontramos unos genes que te dan, la presencia de este gen te da 13 veces a desarrollar la tuberculosis activa a partir de tuberculosis latente. Y también, coincidentemente, si tienes ese gen, la severidad de la tuberculosis va a ser mayor y el daño pulmonar también va a ser mayor. Entonces, basado en estos hallazgos, se están estudiando nuevas proteínas, nuevos medicamentos que inhiban este factor para que probablemente en el futuro, como tratamiento coadyuvante a los antibióticos antituberculostáticos, pudiéramos tener un paciente con tuberculosis que no desarrolle mucha severidad ni mucho daño pulmonar. Otro aspecto importante, doctor, que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, dado que si bien no significa un área en la que las grandes transnacionales de los laboratorios que desarrollan medicamentos no inviertan gran cantidad de dinero, sin embargo, para fines de limitar la expansión de la tuberculosis, sobre todo de la tuberculosis que hace resistencia a la primera línea de tratamiento, está dirigida a identificar a la bacteria de la tuberculosis en sus patrones de sensibilidad, si puede ser tratada adecuadamente o no va a responder adecuadamente. Eso en nuestra comunidad es muy frecuente, que tengamos una persona con tuberculosis que por X motivo, porque abandonó, no completó el tratamiento, viene nuevamente a recibirlo, pero ya no va a responderlo. ¿Es factible ahora identificar esa bacteria de la tuberculosis más tempranamente? Así es, no solamente es factible identificar la bacteria, sino también identificar el patrón de resistencia. Y eso y esas pruebas ya las tenemos en el Instituto Nacional de Salud. En 48 horas estamos diagnosticando si es una micobacteria de tuberculosis y si es resistente a isoniazida y a rifampicina, las dos principales drogas. Pero también estamos desarrollando otras metodologías que son más baratas y pudieran ser más accesibles para las otras comunidades alejadas del Perú, para no centralizar todo esto en Lima. El Instituto Nacional de Salud yo creo que está haciendo una labor importante de desarrollo de ciencia y tecnología y de atraer recursos humanos calificados para crear nuevos métodos de diagnósticos accesibles. Exacto, esa es la pregunta que quería hacer. Ustedes están haciendo un proyecto y van a hacer un estudio aquí en la ciudad de Trujillo. Sí. Específicamente, ¿cuál es la población de estudio de ustedes? Este es el estudio que me trae aquí a Trujillo, es el estudio de diversidad genética de la población peruana. Nosotros hemos iniciado hoy día la colección de muestras en Moche. Esta población nativa representa una de las 30 poblaciones a las cuales vamos a visitar en el Perú. Lo que queremos tener es una población nativa que muy próxima podría desaparecer. En el año 1960, el 70% de la población era nativa. Actualmente solamente es un 16%, 15%. Un día más, es un día menos de oportunidad para tomar estas muestras que son muy valiosas y para saber de dónde venimos. Los resultados no solamente van a tener una implicancia médica, sino una implicancia histórica, antropológica, porque también nos van a ayudar a predecir cómo se pobló el Perú. De alguna manera eso también nos va a poder permitir tomar decisiones en salud las pública, políticas de salud. Definitivamente, si encontramos algo muy interesante, para no salir del contexto en Moche, en términos de genes de susceptibilidad y resistencia, pues las políticas de salud van a ser más dirigidas y no vamos a plantear políticas de salud para todo el Estado. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje? Ustedes han hecho un estudio de qué manera o de cómo disminuiría el nivel de incidencia de la tuberculosis con el desarrollo de la medicina molecular? Todavía no lo hemos hecho, pero sí, por ejemplo, como en Japón,
La incidencia de tuberculosis en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la incidencia era más alta que de Perú. Era como 180, aquí en Perú es 110, pero ahorita la incidencia en Japón es alrededor de 20. Y gracias a que ha desarrollado todas estas tecnologías, este conocimiento para dirigir mejor el tratamiento. Y eso es uno de los efectos de la medicina molecular. Doctor, ¿y en niños podría desarrollarse tipo de estudio como para prevenir una enfermedad genética en el futuro? En realidad el concepto de medicina molecular es aplicable para todas las edades. Sí es cierto que manejar niños es un poco más complicado, porque su sistema inmunológico es variable desde que nace, muy inmaduro, cambia a la semana, al mes, a los 3 meses. En adultos y en ancianos es un poco más estable. Es por eso que mis poblaciones de investigación generalmente están entre 18 y 55 años. Comentaba usted acerca de los alcances de un proyecto que se está realizando y que va a tener pues, precisamente como lugar de donde se va a desarrollar a nivel local en la localidad de Moche. Así es, estas coordinaciones se han venido realizando ya desde el año pasado. Les agradecemos a toda la comunidad de Moche, al alcalde, a todo el personal de salud que nos ha facilitado el ingreso y a entender y darnos las autorizaciones respectivas, porque dentro de todo proyecto de investigación hay un gran componente ético y todo esto ya está regulado y estamos tomando muestras a partir de hoy día hasta el próximo sábado. Doctor, 22. ¿Cuál es el número de su muestra? O sea, ¿cuántos pobladores van a tener acceso a formar parte de su estudio? Son 100 personas las que pueden participar en la localidad de Moche, que tenga el siguiente criterio básico. Claro, de inclusión. Mamá, papá, Moche y abuelo, abuela de Moche. O sea, Moche, si tienen esas características, los esperamos en el Centro de Salud de Moche y en La Campiña también tenemos otro grupo. Que coma en olla de barro y sepa preparar la sopa teóloga, ¿verdad? Exacto, Así Miguel, es, tenemos una llamada al definitivamente. aire. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Quiero hacer una consulta. Puedes Si hacer. la medicina molecular puede ayudar a regular el sistema inmunológico en los casos de afecciones óseas, reumatismos, artritis, de calcificaciones. Artritis, ¿la medicina artrosis. molecular puede ayudar a regular el sistema inmunológico en esos casos? Perfecto, muy amable por su participación, doctor. Muchas gracias. Bueno, entiéndase medicina molecular como la integración de la genética, inmunológica, áreas de ciencias básicas para tratar una Que enfermedad. básicamente viene a ser fundamento del Así es, tratamiento. y definitivamente hay muchas, no es mi línea de investigación de la que menciona el televidente, pero sí hay muchos estudios que están desarrollando y sobre todo en cáncer, ¿no? Cáncer es una de las enfermedades que está siendo más estudiada por la medicina molecular, como les explicaba. Antes, un cáncer avanzado tenía 3 opciones de tratamiento. Uno tenía que terminar un tratamiento y ver que no funcionaba para pasar al segundo. Ahora no. Ahora se puede predecir con unos marcadores genéticos cuál es la mejor opción de tratamiento para un paciente con cáncer de mama, por decirlo así. Y no olvidar también que la enfermedad no solamente es la carga genética, doctor, sino también la influencia de los estilos de vida. Los factores ambientales De y los factores estilos de ambientales. vida. Así es, Exactamente. precisamente. Entonces no solamente es lo que yo traigo ya marcado, nosotros comentábamos en intermedio, ya tengo una marca de que voy a morir, pero hay que tener en cuenta también que el entorno puede tener mucha influencia y así que hay que cuidarnos en los estilos de vida. Depende de nosotros desarrollarla. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Heiner. a ustedes y Muchísimas gracias por esa gracias, amigo. Ha oportunidad. sido un invitado de Muchísimas lujo. gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a usted. Y continuamos con el programa, Miguel. Así es, continuamos